Saludos. En un vídeo anterior que titulé ¿Por qué los símbolos?, explicaba que nuestro supraconsciente, es decir, el alma, yo superior, nuestros guías, el espíritu, Dios, como cada cual lo entienda y lo describa, se comunica con nosotros con diferentes códigos, con diferentes lenguajes, y que el lenguaje simbólico es uno de esos códigos. Lo mismo se puede decir del subconsciente, que se comunica con nuestro yo consciente, con nuestra mente consciente, a través del lenguaje simbólico, y probablemente el ejemplo más claro de eso sean los sueños. En general, cualquier contenido de nuestra psique que está en el fondo de nuestra psique y que no es accesible de entrada a nuestra mente consciente, tiende a comunicarse con ella cuando lo necesita a través del lenguaje simbólico. Esto tiene muchas implicaciones y también muchas posibles aplicaciones en nuestra vida, más allá de la comprensión de este hecho, que es lo primero. Y una de esas aplicaciones es, por ejemplo, lo que explico en uno de los vídeos de la lista 9, la lista de reproducción 9 de este canal, dedicada al desarrollo organizacional consciente. Es un vídeo en el que hablo sobre la aplicación de la interpretación del lenguaje simbólico, es decir, el detectar e interpretar expresiones simbólicas en contextos organizacionales. En función de todo esto, yo distingo tres tipos de símbolos. Creo que es una distinción que va a resultar muy útil en función de su procedencia, de su naturaleza y de la forma en que los percibimos. En este vídeo me voy a centrar en uno de los tres. Primero voy a explicar brevemente cada uno de esos tres tipos y después voy a desarrollar el primero de ellos. Pero eso va a ser en una presentación visual. El primer tipo es el de los símbolos proyectados. Son símbolos que los vemos fuera de nosotros, pero en realidad vienen de nosotros, pero nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta de que son símbolos que en realidad los hemos, entre comillas, creado nosotros. Luego veremos cómo funciona esto, porque la mayor parte de este vídeo está dedicada a este primer tipo. El segundo tipo es el de los símbolos codificados. Son símbolos que están codificados en algún sitio y nosotros podemos acceder a ellos, podemos descodificarlos. Y al hacerlo, podemos ver o sentir, entender qué significan para nosotros y en nosotros. Estos símbolos tienen dos niveles de significado. En primer lugar, un nivel de significado intrínseco, que está en ellos, está fuera de nosotros, y es un significado o unos significados que podemos aprender y podemos interiorizar. Y hay un segundo nivel de significado que es único para cada persona. Es un significado que vemos, intuimos, sentimos, que descubrimos, ¿no?, como parte del proceso de interiorización de los significados intrínsecos. De manera que, al final, el significado de cada uno de estos símbolos es una integración de esos dos niveles, el intrínseco y el propio de cada persona. Yo trabajo con varios de estos sistemas simbólicos, pero especialmente, primordialmente, estos tres: el contrato de alma, la carta natal y el tarot. Y en tercer lugar, los símbolos canalizados. Son símbolos que recibimos sin pedirlos o como respuesta a una petición de ayuda, una pregunta que hacemos, por ejemplo.
Son símbolos para nosotros, solo para nosotros, y por lo tanto solo nosotros podemos identificarlos, podemos interpretarlos, solo nosotros podemos saber qué es lo que significan, incluso cuando coinciden con imágenes arquetípicas. Bien, vamos a ver pues los símbolos proyectados. Son resultado de que en nuestro interior nosotros convertimos lo que podemos llamar objetos externos, luego veremos varios ejemplos, en símbolos. ¿Eso qué significa? Eso significa que para nosotros esos objetos externos adquieren unos significados que van más allá de lo que son por sí mismos o de lo que significan por sí mismos o para otras personas que no los han convertido en símbolos. Y puesto que nosotros los convertimos en símbolos, nosotros somos los que ponemos en ellos esos significados que creemos que vienen de ellos, nosotros cuando estamos en contacto con ellos lo que estamos haciendo es estar en contacto, entrar en contacto con una parte de nosotros mismos, que es la parte que hemos puesto en ellos. Y eso lo hacemos a través del mecanismo de proyección. Este es un mecanismo que utilizamos continuamente en nuestra vida, es un mecanismo que necesitamos y que consiste en general más allá del tema de los símbolos, consiste en poner algo, en el hecho de que nosotros ponemos algo nuestro que está en nosotros, lo colocamos en lo que se llama una pantalla de proyección, que puede ser, por ejemplo, una persona, ¿no? En el campo de las relaciones eso es lo que sucede. La pantalla de proyección es una persona, pero nosotros creemos que lo que vemos en esa persona es de la persona, viene de ella. No nos damos cuenta de entrada, no nos damos cuenta de que en realidad lo estamos viendo en ella, pero no está en ella, está en nosotros. Es un mecanismo necesario para poder sostener toda la energía psíquica, toda la carga psíquica que tenemos, que sería excesiva si fuéramos completamente conscientes de toda ella. Cuando se trata de proyectar contenidos nuestros en lo que llamamos objetos de proyección, podemos utilizar, o pantallas de proyección, podemos utilizar muchos tipos de objetos o de pantallas que nosotros vamos a convertir en símbolos, añadiéndoles esos significados que vienen de dentro de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos de pantallas de proyección. Puede ser, por ejemplo, un objeto, y aquí tenemos un ejemplo de una vela. La vela es un objeto que se utiliza como pantalla de proyección con mucha frecuencia y muchas veces parece tener significados simbólicos preestablecidos porque hay unos significados simbólicos que son compartidos, que se han transmitido a lo largo de las generaciones, a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, si consultamos el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, nos explica que el simbolismo de la vela encendida es el de la luz individualizada o de la vida particular diferenciada de la vida cósmica y la vida universal. Podemos proyectar, convertir en un símbolo una idea, como por ejemplo el I have a dream, tengo un sueño, del Dr. King, Martin Luther King. Podemos convertir en un símbolo una persona, ¿no? Este ejemplo nos va bien para mostrar los dos tipos.
Y hablando de esto, ocurre a veces que personas públicas son atacadas, a veces incluso destruidas, como en el caso del Dr. King, para neutralizar el impacto que la proyección simbólica que reciben está teniendo en la gente. Y eso es así porque como los símbolos son energías muy poderosas, son energías vivas y por lo tanto pueden llegar a tener un impacto muy potente en las personas. En el caso de personas como Dr. King, se convierten en pantallas de proyección de símbolos y se convierten en símbolos, incluso para personas que saben muy poco de ellas. En el caso de Martin Luther King, incluso personas que no hayan, por ejemplo, escuchado o leído su discurso de I Have a Dream, es muy posible que sientan en ellas al verle, al ver su imagen, su fotografía o algún vídeo en el que él aparezca, puede que sientan una reacción interior que tiene que ver con la proyección simbólica. Un concepto. Podemos convertir un concepto en un símbolo. Consenso es un concepto, este es un tipo especial, es interesante verlo. El concepto de consenso es un concepto en el que durante un periodo muy concreto de la historia española, lo que aquí en España se denominó la transición política, hacia este concepto se dirigió la proyección colectiva para convertirlo en un valor, en una actitud, casi en una forma de entender la vida política y la vida social. Fue un concepto muy utilizado por personas muy concretas que estaban, ¿no?, dirigiendo el proceso político denominado transición. Este concepto se utilizó con mucha frecuencia de manera que se inyectó en el consciente de las personas y también una cierta carga simbólica que se le atribuyó de manera que llegó a ser presentado como y recibido y percibido como equivalente a, como decía antes, una determinada forma de entender la vida política, una determinada actitud, incluso en las relaciones entre grupos políticos, sindicatos, pero también entre organizaciones, incluso entre ciudadanos. Es un concepto que todavía puede despertar reacciones emocionales muy diversas en personas que hayan vivido ese proceso histórico. En el caso de los símbolos que han sido, entre comillas, creados y, entre comillas, inyectados en el consciente colectivo, desde, por ejemplo, el poder, es importante hacer el trabajo de desapegarse de esa proyección dirigida y entonces comprobar qué pasa dentro de uno individualmente cuando se desvincula de esa proyección, digamos, programada o de esa simbolización que podríamos denominar programada. Seguimos con ese periodo histórico, ese periodo de la historia de España, a finales de los años 70 hasta principios de los 80, la transición política. Una situación puede ser también una pantalla de proyección de material simbólico. Esta imagen corresponde a uno de los momentos energéticamente más intensos de ese periodo histórico español. Fue un momento de un intento de golpe de Estado militar por parte de unos guardias civiles que asaltaron el Congreso de los Diputados. Durante ese asalto hubo un momento en que hubo disparos al aire, al techo, y todos los diputados recibieron la orden por parte de los asaltantes de tirarse al suelo. Hubo solamente 3 que no lo hicieron.
el secretario general del Partido Comunista, el vicepresidente del gobierno y el presidente del gobierno, que es el que vemos sentado en esta imagen. Bien, la actitud de esta persona, podríamos hablar de las tres, pero para simplificar voy a centrarme en esta. La actitud de esta persona, su decisión de no tirarse al suelo, de desobedecer las órdenes de los asaltantes mientras disparaban al aire, al techo. Esa actitud, a esa actitud se le atribuyó un gran valor simbólico, diferentes significados simbólicos por parte de muchas personas, algunos de ellos positivos, algunos de ellos negativos en el sentido de críticos hacia esa persona y hacia esa reacción. De hecho, en esta situación hay muchos elementos que se podrían utilizar para atribuirles significados simbólicos. Hay muchas cosas aquí que pueden llegar a simbolizar toda una serie de cosas si uno quiere que las simbolicen. Un personaje de ficción. Un personaje de ficción es también una pantalla de proyección muy eficaz. En este caso, el ejemplo es el de Aragorn, uno de los personajes de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Es un personaje al que se le han atribuido diferentes significados simbólicos, como por ejemplo el de representar el rey virtuoso, el arquetipo del rey virtuoso o la lealtad masculina. Un lugar puede ser utilizado también para atribuirle significados simbólicos por parte de una persona o de muchas personas. Para acabar de comentar el mar como pantalla de proyección simbólica, voy a permitirme leer unos versos de un poema mío de mi libro Escribe la voz interior, en el que se describen en esos versos precisamente el proceso de proyección simbólica hacia el mar. Y dicen así: el mar, la mar, puede ser lo que queramos, lo que necesitemos que sea, porque en ella nos reflejamos para que nuestro corazón nos vea. Casi con toda seguridad, entre quienes estén viendo este vídeo habrán surgido para los diferentes puntos de proyección o de los diferentes tipos de pantalla que hemos llamado, habrán surgido diferentes interpretaciones y es muy probable que para algunos de ellos o para alguno de ellos no haya surgido ninguna. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque el significado simbólico que esos objetos, esos elementos, eso que hemos llamado pantallas de proyección, tiene para nosotros, para cada uno, no está en ese elemento, en ese objeto, en esa situación, en esa imagen, en ese personaje, está en nosotros y somos nosotros quienes lo ponemos ahí. Y por lo tanto, esos son significados que están más allá del significado literal, objetivo, podemos decir, de ese elemento, y más allá también de nuestra conciencia, en el sentido de que normalmente no nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos poniendo ese significado ahí, estamos atribuyendo ese significado a ese elemento. Por esto precisamente necesitamos aprender a entrar en contacto y a estar en contacto con el lenguaje simbólico, a manejarlo, a trabajar con él, a trabajar con los símbolos y a interpretarlos. Interpretarlos, puesto que vienen de nosotros, es tanto como decir aprender a escucharnos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos los recursos internos para hacer eso. No puede ser de otra forma, porque nosotros somos los que estamos poniendo ahí esos significados simbólicos. A través de esas pantallas de proyección nos estamos comunicando con nosotros mismos.
Voy a poner 3 ejemplos que son míos y los voy a explicar mínimamente para que se entienda un poco mejor esto. El primer ejemplo es el de un faro, que en un momento dado me di cuenta de que para mí representaba, simbolizaba, es decir, yo le atribuí los siguientes significados simbólicos. Por una parte, luz en la oscuridad, que yo relacionaba con el hecho de que mi trabajo tuviera un cierto efecto de guía para otras personas después de haber hecho yo algún viaje difícil que ellas estuvieran haciendo en ese momento. Y un segundo significado simbólico que yo le atribuía al objeto faro es el de dirección, el de marcar la dirección, algo que yo en mi vida personal tuve que aprender a hacer por mí mismo, tuve que aprender a darme a mí mismo. El segundo ejemplo es el del puente. Este es uno que utilizo con frecuencia cuando hablo sobre todo del tema del abuso sexual, que es uno de los temas que trabajo y al que está dedicada una lista de reproducción de este canal también. Con frecuencia hablo de haber llegado a estar al otro lado del puente del dolor, de manera que estoy atribuyendo al objeto puente, a la construcción puente, el significado simbólico de un recorrido difícil y doloroso, que es el recorrido por el que uno pasa en el proceso de sanación del trauma por el abuso sexual sufrido durante la infancia. Y el tercer ejemplo es el de la espada vuelve a su rey. Este es un fotograma, es un momento de una escena de la tercera película de la trilogía del Señor de los Anillos. Es una escena en la que Aragorn recibe la espada que le corresponde al rey de Gondor, al rey de los humanos. Es una escena a la que yo le añadí, le atribuí el valor el significado simbólico de representar la voluntad de asumir el pleno poder personal y la plena responsabilidad sobre uno mismo. Bien, entonces, una vez vistos estos ejemplos, preguntémonos, ¿cómo puedo saber si he convertido algo en un símbolo mío? Hay varias cosas que podemos observar. En primer lugar, ese objeto, esa pantalla de proyección, significa para mí más de lo que significa en sí mismo o de lo que significa para otras personas. Esto forma parte de mi relación particular, ¿no?, privada entre ese objeto y yo, porque ha adquirido un significado que solo tiene para mí porque se lo he puesto yo, se lo he atribuido yo. En segundo lugar, ¿qué siento cuando estoy en contacto con ese símbolo, eso que yo he convertido en un símbolo? Cuando lo veo, cuando lo escucho, dependiendo de lo que sea, o cuando lo traigo a mi mente, ¿qué siento? El hecho el tipo de sensación o de emoción, dependiendo de lo que sea, es parte del reconocimiento del proceso de simbolización que ha habido. Es decir, si yo lo he convertido en un símbolo, me hará sentir, o sentiré algo, ¿no?, al entrar en contacto con ese objeto, que no sentiría si el objeto tuviera simplemente el significado que tiene en sí mismo, el significado, vamos a decir, objetivo. Entonces, esa reacción que provoca en mí es
parte del proceso de haberlo convertido en un símbolo. Es que me reconozco en él una parte de mí. En tercer lugar, ¿qué me digo cuando estoy en contacto con él o cuando lo actualizo en mi mente? Lo que me digo es muy importante observarlo porque aquí es donde reelaboramos el valor simbólico que le hemos atribuido y que puede variar con el tiempo. Y es importante observar esto porque, por ejemplo, el faro, ¿no?, que acaba de salir. Un faro en sí mismo no significa nada, es un faro. Es un tipo de construcción en un determinado tipo muy concreto de lugar que tiene unas funciones muy específicas. Ya está, no significa nada más. Si yo me digo, si me empiezo a decir cosas sobre lo que ese faro representa, lo que es para mí, lo que me dice, entonces es que lo estoy convirtiendo en un símbolo, lo estoy utilizando como pantalla de proyección. Y por último, ¿qué me siento impulsado a hacer al entrar en contacto con ese objeto que yo he convertido en un símbolo? Y esto es de entrada parte de la razón por la que, o de las razones por las que decidí inconscientemente convertirlo en un símbolo para mí. Hay algo que me lleva a sentir querer hacer. Y eso es así porque los símbolos son energías psíquicas y pueden ser energías muy, muy, muy potentes. Muy bien, pues hasta aquí esta introducción a este primer tipo de símbolos, lo que yo llamo los símbolos proyectados. Gracias.